¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos ahorita en lo que sería el Congreso Internacional de la Sábana Santa. Sí, En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues todos, queridos amigos, que sean bienvenidos a este nuestro encuentro mexicano internacional de la Sábana Santa y de Guadalupe, número 12. Agradecemos de manera muy especial a la Red Nacional Pastoral Urbana Grupo Poza Rica, Padre Johnny, y al Centro Mexicano de Sindonología en la Ciudad de México. Muchísimas gracias por acompañarnos y sean todos bienvenidos. Oración de la Santísima Trinidad. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Dios Padre de la misericordia, fuente de la vida y el perdón, potencia creadora del universo, que nos llamas a la santidad y a la gloria. Bendito seas, Padre bondadoso. Un minutito de silencio, oramos a nuestro Padre diciéndole muchas veces, como Padre, Madre, mantén vivas nuestras vidas. Minutito de silencio, por favor. Te adoramos y te bendecimos, Jesucristo, Hijo de Dios vivo, amigo y hermano de los hombres. Tú eres el mediador entre el cielo y la tierra. Llévanos por el camino de la justicia y la verdad y danos la abundancia de tu gracia y de tu paz. Bendito seas, Jesucristo, Salvador y Redentor. Otro minutito en silencio profundo de oración. Dígale a su único Señor y Dueño, como hijo, danos la fraternidad perdida. Te adoramos y te bendecimos, Espíritu Divino, Consolador Supremo y Dador de vida. Derrama sobre nosotros tus 7 dones, porque habiendo entrado al nuevo milenio, disponga nuestro corazón para llegar a ser verdaderamente personas brillantes y luminosas con tu presencia. Bendito seas, Señor y dador de vida. Último minutito de oración en silencio. Dirígete al precioso Consolador, diciéndole muchas veces, como espíritu, huracán y brisa, lánzanos la última promesa. Minutito, silencio de oración. Gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si está por aquí presente nuestro directo octavo obispo de Pamplona, don José Trinidad, le cedemos la palabra para que declare inaugurado nuestro Congreso número 12. Adelante, mi señor. Gracias, Padre Johnny. Buenas tardes a todos. Con gusto les saludo y les invito a que aprovechen este 12º Congreso Internacional sobre la Síndone y Guadalupe, que sea un paso más en el descubrir estos grandes misterios de nuestra fe, que que están detrás sobre todo Cristo y María, nuestros principales amores. Así que con mucho gusto, pues declaro inaugurado este 12º Congreso Internacional. Así que muchos éxitos, que Dios les bendiga a todos y buena salud para todos, sobre todo el Padre Johnny. Muchas gracias, mi señor.
Pásenla muy bien, ¿eh? Cuídense mucho. Gracias. Requita, Igualmente, en eso andamos precisamente, a eso voy. muy bien, felicidades. Gracias. Bendiciones para todos. Enseguida tenemos la presencia hermosa, maravillosa de nuestro dilecto amigo biblista, el mejor biblista de América Latina y del Caribe, el padre Raúl Humberto Lugo Rodríguez, que desde Mérida nos acompaña, especialmente agradeciéndole que desde hace ya 8 o 9 encuentros es el que abre brecha con su sabiduría bíblica. Padre Raúl Humberto, bienvenido a nuestro encuentro. Te escuchamos. Me da mucho gusto estar en este congreso. Como mencionó el padre Johnny, efectivamente tengo el privilegio de haber acompañado durante mucho tiempo este tipo de reflexiones que hacemos a propósito de estos dos documentos no hechos por mano de hombres, como decimos nosotros, y que pues alimentan nuestra fe. Y a mí me toca desde hace algún tiempo pues acompañar un poco con la reflexión bíblica, porque especialmente tratándose de la síndone, que es una especie de reliquia de la pasión y la resurrección de Jesús, pues nos interesa saber un poco del hombre de la sábana, no solamente los aspectos químicos, físicos y demás de la reliquia, sino también aquel a quien hemos entregado nuestra vida y cuyo testimonio de vida es esta sábana santa. Así que hoy voy a referirme a algunas precisiones acerca de la ejecución de Jesús. Quisiera yo dedicar en primer lugar esta exposición al padre Marcelo López, recientemente fallecido, que pues como Jesús ha entregado su vida en el pastoreo de sus ovejas, lo recordamos hoy con gratitud. Él era el encargado diocesano de la Pastoral Social de San Cristóbal de las Casas. Yo trabajo en la Pastoral Social de aquí de Yucatán. Nos vimos recientemente en Toluca en un congreso. Entonces, lamentamos mucho su asesinato. Así que pues le damos gracias a Dios por el testimonio de su vida. Y también quiero hacerlo como testimonio de gratitud al padre Johnny. Hace tantísimos años que conozco a Johnny. Al padre Johnny he aprendido mucho de él. Ha sido para mí siempre un testimonio vivo. Así que le agradezco a Dios que nos lo conserve también y con vida, y que nosotros estemos aquí dando también la batalla. El título de la ponencia es Precisiones sobre la ejecución de Jesús. Como bien había mencionado yo al principio, uno de los dilemas de la sábana santa es precisamente cómo le hacemos para evitar que se convierta solo en una devoción puramente externa y no nos conduzca al misterio de Cristo. La sábana santa es el testimonio de un hombre muerto y nosotros sabemos resucitado. Y esa resurrección que queda, digamos, plasmada en la sábana santa, ha de referirnos siempre a la persona de nuestro hermoso Maestro Jesucristo, nuestro Señor. A Él es a quien hemos dedicado nuestra vida. Él es, digamos así, la razón por la cual nosotros tenemos esta devoción a la sábana santa. Por eso no lo debemos olvidar, y por eso siempre es muy pertinente que tengamos este momento de reflexión bíblica. Bien, le llamamos precisiones sobre la ejecución de Jesús porque quiero referirme a dos aspectos principales. El primero, cuántos y cuáles fueron los grupos que resultaron amenazados por la predicación de Jesús y que participaron, digamos, por activa o por pasiva en todo el proceso que condujo a su muerte. No es que tratemos de encontrar como una especie de programa de televisión quién ejecutó a Jesús, pero sí
conocer en la medida que nos lo permiten las fuentes antiguas del Nuevo Testamento, cuáles fueron los grupos que resultaron afectados y cuáles pudieron verse mayormente involucrados hasta llegar al juicio doble del que los evangelios dan testimonio. Esa es una primera cosa. Y al final, en un momento un poco más breve, voy a plantear un poco una de las dudas más frecuentes con respecto a la ejecución de Jesús y que tiene que ver con la fecha de la ejecución y la realización de la última cena. En la segunda parte de la exposición tendré la cena que Jesucristo nuestro Señor celebró de despedida con sus discípulos. Fue estrictamente hablando una cena pascual, es decir, hecha en la noche de la Pascua, o fue anticipada. Nosotros tenemos dos versiones en las fuentes, a eso vamos a irnos refiriendo. Bien, entonces vamos a iniciar, digamos así, con esta exposición, hablando un poco de lo que significa esto de la muerte de Jesús. Jesucristo nuestro Señor, como sabemos, no se murió de muerte natural. No fue atropellado por algún carruaje antiguo, no se murió de enfermedad o de ancianidad, no, fue ejecutado. Murió joven, antes de tiempo, a las afueras de Jerusalén, allá junto a una vieja cantera de piedra que estaba en desuso, con unos soldados a las órdenes de Pilato, que era entonces la máxima autoridad romana de Judea. Ahí fue ejecutado. Es coherente la tradición de los evangelios sinópticos con aquella de la carta a los hebreos. Jesucristo fue crucificado en las afueras de la ciudad de Jerusalén, aunque esto extrañe a algunos visitantes de Tierra Santa, ¿verdad? Que se dan cuenta de que el Santo Sepulcro queda dentro de las murallas de la ciudad, pero de las murallas actuales, no de las del primer siglo. En el primer siglo las murallas eran más restringidas y la parte donde ahora está el Santo Sepulcro era una parte que quedaba en los alrededores digamos, de la ciudad de Jerusalén. Así que lo que nosotros nos preguntamos es precisamente esto. Nosotros tenemos que pensar qué es lo que ha hecho este profeta de la compasión de Dios para terminar de esta manera. Uno lee los evangelios y a pesar de que nota algunas dificultades entre Jesús y algunos grupos, no considera a lo mejor con criterios modernos que algunas de las cosas dichas o hechas por Jesús hubieran, digamos, sido verdaderamente una causa de su muerte. Nosotros entonces por eso nos vamos a plantear un poco esta pregunta. ¿Quiénes son, qué personas, qué grupos son los que temían al maestro que predicaba amor a los enemigos? ¿Quiénes son quienes se sintieron amenazados por la presencia y la predicación de Jesús? A eso vamos a referirnos, Dios mediante, en estos minutos que tendremos de conversación. Así que nos planteamos un poco, estas son las dos precisiones a las que yo me refería y que queremos hacer durante esta exposición. Voy a suspender un momentito la transmisión porque quiero encontrar un documento que no puedo hacerlo de esta manera pero seguiré aquí compartiendo con ustedes en lo que yo encuentro este documento que necesito. Eso, muy bien, ahorita en un momento lo tendremos. Nosotros nos enfrentamos en los evangelios sinópticos con diversos grupos que actuaban en tiempo de Jesús en el espectro de la vida religiosa. Los conocemos precisamente porque nos ha sido dado por los testigos oculares esta especie de resúmenes de la vida de Jesús en los evangelios. Voy entonces ahora de nuevo a poner la transmisión para que podamos continuar, ¿verdad? Estas son las precisiones de las que hablamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora entramos en materia. Nosotros podemos encontrar algunos grupos que resultaron particularmente afectados por la predicación de Jesús. Entre ellos tenemos los sectores fariseos. Según los evangelios, Jesucristo nuestro Señor entró muy pronto en conflicto con los fariseos. Sí,
son los fariseos los que constituyen, al parecer, uno de los grupos que más se movía entre la gente que rodeaba a Jesús. Estos fariseos eran personas laicas, muy estudiadas en cosas de la ley y muy familiarizados con las tradiciones y con las costumbres de Israel. Estaban unidos entre ellos por un conjunto de creencias y de prácticas que los identificaban ante el pueblo. Sin embargo, no pensemos que los fariseos eran un bloque absolutamente homogéneo. Como vemos en los evangelios, hay entre los fariseos también desacuerdos, distintos puntos de vista. La primera preocupación del movimiento fariseo era garantizar que Israel se conservara dando una respuesta siempre fiel al Dios que los había escogido y les había hecho el más grande regalo, según la tradición judía, los libros de la ley. Esto es lo que distinguía a Israel de todos los demás pueblos de la tierra. Así que los fariseos se desvelaban por ahondar en el estudio de la ley, la Torá, como la llaman en hebreo, de insistir en la identidad de los judíos como pueblo santo de Dios. Por tanto, cumplimiento del sábado, pago de los diezmos, preocupaciones de pureza ritual. Los fariseos solían considerar, a diferencia de otros grupos como los saduceos, además de la ley de Moisés escrita, una serie de tradiciones que ellos habrían recibido de sus maestros más antiguos, y cuando Jesucristo irrumpe en el ambiente, es normal que ellos hayan sentido una gran curiosidad por conocer a este hombre. No pueden ignorar a un hombre que con tanta pasión busca la voluntad de Dios. Así que es muy probable que se acercaran a Jesús con cierto agrado, escuchando esta llamada que Jesús hacía a todo el pueblo para recibir el reino de Dios. Sin embargo, hay alguna cosa que les preocupa mucho. Estos adversarios que se convierten después en adversarios de Jesús, que entran en contraposición con él, les irrita que Jesús hable directamente en nombre de Dios, sin autoridad propia, sin presentar ningún tipo de credenciales. Es decir, yo he estudiado, soy rabino formado por tal y tal, ¿no? No, Jesucristo con libertad hablaba de su propia experiencia. Esta libertad inusitada de Jesús, pues desubicaba un poco a los fariseos, que estaban muy apegados a la tradición de los padres. De repente comienzan a darse cuenta de que, a pesar de que Jesucristo esté hablando de Dios, ellos han empleado su vida en explicar, interpretar, actualizar la voluntad de Dios a través de la ley. Y Jesús, en cambio, habla de una experiencia personal de Dios como Padre, un Dios que está empeñado en establecer su reino. Así que lo decisivo para Jesús, les va quedando cada vez más claro a los fariseos, no es la observancia de la ley, sino el corazón abierto para escuchar la llamada de Jesús y entrar en la dinámica del reino. Para Jesús lo absoluto no es ya la Torá, la ley de Moisés, sino la irrupción de Dios, que quiere promover una vida digna y humana para sus hijos e hijas. Y hay una última cosa que deja absolutamente perplejos a los fariseos. No pueden entender la increíble acogida que Jesús tiene para con los pecadores. Ningún profeta de Dios actuaba así. Este predicador se siente amigo de los perdidos. Su mesa está abierta a todas las personas, incluso a los que viven fuera de la ley de Moisés, incluso a los que no dan ningún signo de arrepentimiento. Y les resulta a los fariseos ofensivo que Jesús admita a esta clase de personas amistosamente en su mesa, no les exige penitencia, no les exige sacrificios especiales que había para los pecadores alejados de la ley. Así que esto desubica, descontrola, desconcierta a los fariseos. No entienden cómo Jesús, siendo una persona justa, tiene este tipo de relaciones con esta gente que son como la clase más despreciada desde el punto de vista de la religión. Entonces, hubo efectivamente sí
un enfrentamiento entre Jesús y algunos sectores fariseos. Decimos que no todos, porque algunos fariseos tienen también relación directa con la pasión de Jesús. Lo sabemos, Nicodemo, José de Arimatea eran fariseos y sin embargo tuvieron el valor, aunque fuera a medias como Nicodemo, que iba de noche a visitarlo, de simpatizar con Jesús y de situarse después en el grupo de sus seguidores. Así que hubo mucho problema entre los fariseos y Jesús, sí. ¿Hubo dificultades grandes entre ellos? Sí. ¿Pueden ser ellos instigadores de la muerte de Jesús? No parece. Es decir, los testimonios más antiguos, San Marcos, el Evangelio más antiguo, y los sinópticos nos cuentan cuando entran a la pasión, los fariseos prácticamente desaparecen. Y la atención se centra en las autoridades del templo. Los fariseos no son autoridades del templo porque no son sacerdotes, sino laicos. Entonces, ¿es posible que los fariseos hubieran entrado en conflicto con Jesús? Seguramente es posible y cierto. ¿Tiene que ver esto con su muerte? De eso no podemos estar tan seguros. Puede ser que les irritara su actuación, puede ser que discutieran con él, puede ser que trataran de desacreditarlo, pero incluso cruzaron mutuamente palabras bastante mordaces, no solo de parte de ellos hacia Jesús, sino de Jesús para ellos. La parábola de los viñadores homicidas, por ejemplo, está hecha especialmente también para ellos entonces, o la parábola del fariseo y del publicano. Así que esto sí hubo conflicto, pero no parece que estuvieran ellos dispuestos a buscar la muerte del maestro, ¿verdad? Aquí eran los adversarios de Jesús. Había una simpatía inicial, pero después esta gran perplejidad de la que hemos hablado, ¿no? Así que este grupo es el que está constituido por las autoridades religiosas. Nos referimos un poco a la especie de aristocracia santa de Jerusalén, una minoría de ciudadanos ricos e importantes y un grupo de sacerdotes, el llamado clero alto. Tanto sacerdotes como algunos de estos laicos potentados de su época solían pertenecer a un grupo rival de los fariseos, que eran los saduceos, pero no necesariamente todos, la mayor parte de ellos sí. Y parece ser que tanto los sacerdotes como los laicos que gobernaban el templo, pues poseían grandes riquezas. Flavio Josefo, un historiador de la época, nos hace conocer que había elegantes mansiones en el barrio superior de Jerusalén y que muchas de esas propiedades que iban adquiriendo, a veces con estrategias de presiones o lo que fuera, iban apoderándose de esos lugares. Los sumos sacerdotes vivían muy bien. Dice Flavio Josefo que en el momento en el que comenzó la sublevación en contra de los romanos entre los años 64 y 66, un primer brote de violencia hizo que algunos judíos pobres que no tenían que comer por la sequía fueran y destruyeran los graneros en donde los grandes comerciantes se apoderaban del trigo y aunque hubiera sequía, no lo vendían para encarecerlo y hacerlo cada vez más caro. Y la gente enojada destruyó eso en el inicio de la sublevación y saqueó todo el grano para poder comer. Flavio Josefo es muy sutil al recordarnos que la mayor parte de esos graneros que guardaban el trigo para encarecerlo eran propiedades de sacerdotes del templo de Jerusalén. Así que eran, digamos así, gente de la clase alta. Cuando los evangelios hablan de los sumos sacerdotes, no se refieren a que hubiera muchos sumos sacerdotes. Según la tradición de Israel, hay un sumo sacerdote. Es la punta superior de una pirámide de poder religioso. Pero se le llama en plural porque sumos sacerdotes se les llamaba al sumo sacerdote en funciones. A los que hubieran sido sumos sacerdotes y siguieran vivos, también se les incluía en esa denominación. Y además de esto, se refería también a los sacerdotes más importantes
que están en la cumbre del sacerdocio judío, que tuvieran cargos importantes: el comandante del templo, el responsable del tesoro, el encargado de los turnos de atención sacerdotal. Entonces, estos sumos sacerdotes y estos miembros de la clase rica dirigente son, digamos así, una instancia de poder que actúa en torno al templo. Y en su actuación tenían necesariamente que tener cierta relación con el prefecto de Roma, porque aunque Roma era el imperio e Israel era un país vasallo, su situación de vasallaje era bastante particular, porque Roma permitía que Israel tuviera un cierto grado de autonomía en ciertas cosas. Así que allá en el templo, el Sanedrín, que era, digamos, el órgano de juicio y de ejecución que estaba conformado por estas autoridades religiosas, el Sanedrín podía administrar justicia, tenía policía y tenía cárceles. De hecho, quienes se dirigen a encontrar a Jesús en el huerto de los olivos para arrestarlo son policía no romana, sino del templo, la policía que estaba bajo las órdenes de estas autoridades religiosas. Parece que estas autoridades religiosas sabían que Jesús provenía del círculo de Juan Bautista, con quienes ellos habían tenido graves problemas. Y ahora, desaparecido el Bautista, la actuación de Jesús, que estaba al margen del sistema sacrificial del templo, los irritaba mucho. Ellos eran, por así decir, los dueños de la religión y pensaban que todo tendría que pasar por sus propias manos. Cuando Jesús liberaba de espíritus malignos, cuando curaba a los enfermos y los arrancaba del pecado, incorporándolos al nuevo pueblo de Dios, las autoridades religiosas sentían que ningún judío tenía derecho de ejercer esa mediación, porque la bendición de Dios, las gracias de Dios llegaban siempre a través del linaje sacerdotal, y Jesús no pertenecía a la tribu sacerdotal ni era una autoridad religiosa. Por eso la actuación de Jesús representó para ellos un desafío mayor, particularmente el desafío al templo como fuente exclusiva de salvación. Y esto ocurre, digamos así, como nos cuenta el capítulo 12, versículos del 1 al 8 del Evangelio de San Marcos, particularmente en esta ocasión en que Jesús pronuncia una parábola bastante peligrosa, esta parábola de los viñadores homicidas, y que al final propone: ¿y qué voy a hacer? Dice el dueño: si me han dejado mal, entonces voy a dejar de quitarles el trabajo a ellos y dárselo a otro pueblo. Voy a quitarles la viña y la entregaré a otro pueblo. Lo mismo, el lamento de Jesús sobre Jerusalén es un lamento como el de los profetas, que se lamenta, dice Lucas 13, de la ciudad de Jerusalén mirando el templo, y dice: ¿cuántas veces quise reunirlos como gallina lo hace con sus polluelos y ustedes no se dejaron? Seguramente las autoridades religiosas notaron en todo esto pues una grave ofensa. Ellos sí resultaron especialmente ofendidos. Entonces, aquí sí hay mucha más probabilidad que estas autoridades religiosas, que veían afectado su poder religioso, los líderes religiosos tuvieron mucho que ver, como vamos a ver después, digamos, en la planeación de la muerte de Jesús y de las estrategias para llevarlo ante las autoridades romanas, ¿verdad? ¿Qué es el último grupo? Las autoridades romanas. El enfrentamiento con los poderosos dirigentes del templo, que era peligroso para Jesús, mucho más que las disputas con los escribas y fariseos, que solían ser sobre temáticas religiosas. Junto a este grave peligro de las autoridades judías estaba el peligro que venía de quienes ostentaban el máximo poder, el poder romano. Jesucristo surgió anunciando el establecimiento del reino de Dios. Ese término, basileia tou theou en griego,
el reinado de Dios, que nosotros traducimos así ahora, se traducía regularmente en esa época como el imperio de Dios. Digamos, el lugar donde Dios manda, la extensión de su poder. Así que este anuncio de la implantación inminente del imperio de Dios, su visión crítica de la situación, su programa de solidaridad con los excluidos, la libertad radical y peligrosa que presentaba Jesús, incluso delante del pago de los impuestos a Roma, como nos ha dejado como testimonio San Marcos, a propósito de la pregunta sobre si debemos pagar el impuesto o no, fue haciendo que Jesús se convirtiera en un profeta muy inquietante para el poder romano. Fuente primero de preocupación, pero después lo sintieron como un peligro potencial de subversión. Jesús podía ser ejecutado en cualquier territorio controlado por Roma, sea en Galilea, donde reinaba Antipas, sea en Judea, donde gobernaba el prefecto romano, pero hay, digamos así, una escalada en este tipo de conflictos. Los fariseos son el grado menor de conflictualidad, las autoridades del templo y el poder romano son el grado mayor. También hay, digamos, constancia gracias a los estudios más recientes sobre el Jesús histórico, que muchos de los exorcismos de Jesús tenían, digamos así, que ver un poco con cierta crítica también al Imperio Romano. Ya sabemos por los estudios más recientes que cuando las autoridades romanas oyen hablar del extraño poder que Jesús tiene para liberar a las personas de las fuerzas demoníacas, los romanos saben que muchos judíos del pueblo común decían que las posesiones diabólicas era una manera de mostrar la trágica relación de sujeción que los judíos tenían de parte de los romanos. Es decir, que hay testimonios escritos parabíblicos que nos dicen que la abundancia de, entre comillas, endemoniados en tiempo de Jesús era también una situación que tenía connotaciones políticas, porque los más piadosos veían en eso un reflejo de la mala situación de Israel, gracias a que los romanos eran los que estaban gobernando en una tierra que era una tierra santa y solo de Dios. Y también sabemos que Jesús fue bastante ambiguo con el impuesto, ya lo sabemos, por este tributo exigido a Roma y que se le pregunta a Jesús, la respuesta de Jesús, denle al César lo que es del César, pero devuélvale a Dios lo que es de Dios. Digamos, puede ser una acción que haya sembrado muchas sospechas en las autoridades romanas. Esta ambigüedad de Jesús con respecto al impuesto romano es una especie de desafío público a la autoridad máxima. ¿Está Jesús invitando a no reconocer al César por encima de Dios? ¿Será que la postura de Jesús está coincidiendo con la de aquel Judas que en el año 6, cuando Jesús tenía 10 o 12 años, gobernó, digamos, durante el tiempo de Arquelao, un fariseo llamado Sadoc, planteó una revuelta diciendo que el único Señor y dueño de Israel era Dios, así que estaba prohibido pagar el impuesto al César. Efectos de esa revuelta que terminó, como se imaginarán, sangrientamente aplastada, queda en el eco de la pregunta que le hacen a Jesús. Por eso puede ser que también las autoridades romanas lo hayan visto, digamos así, como un peligro. Así que la posición de Jesús causaba problemas también a las autoridades romanas. Este profeta del reino de Dios resulta un elemento inquietante para quienes viven del imperio de Roma, tanto la aristocracia del templo, las familias herodianas y todo el entorno de los representantes del César que funcionaba en el territorio. Bien, con esto, digamos así, tenemos ya esta perspectiva del final violento. Hemos descrito los tres principales grupos que resultaron afectados en una especie de crescendo de violencia. Va, digamos, de las disputas que Jesús tuvo con los fariseos,
pasando por el enfurecimiento de las autoridades religiosas, sobre todo, me voy a referir después en un momento, la aventura de Jesús al entrar al templo y expulsar a los mercaderes y cómo fue tomado esto por las autoridades judías, y después el poder romano. Ya nosotros sabemos que Jesús contó con la posibilidad de un final violento. No era ingenuo. Las primeras declaraciones de testigos oculares reunidas en los evangelios nos muestra que Jesucristo en varias ocasiones advirtió a sus discípulos que iba a tener que morir. No lo hizo solamente porque fuera el Hijo eterno de Dios y tuviera todo el conocimiento. Lo hizo también porque no era ingenuo y porque cualquier ser humano podía darse cuenta de que su predicación lo iba poniendo cada vez más en riesgo y que sus enemigos se iban tornando cada vez más violentos. Para Jesús resultó peligroso buscar con el anuncio del reino de Dios una vida digna y justa para los demás. Así que Jesús no podía promover el reino sin ser rechazado por aquellos a los que no les interesaba ningún cambio, ni en el imperio ni en el templo. Era imposible solidarizarse con los últimos como lo hacía Jesús sin que hubiera una cierta reacción de parte de los poderosos. Jesús sabía que tanto Herodes como Pilato tenían el poder de darle muerte. ¿Podremos saber algo del comportamiento de Jesús con respecto a esto? Sí, sabemos que Jesús no era un suicida, no buscaba el martirio, no era ese el objetivo de su vida. Dice el Evangelio que en muchas ocasiones al notar la persecución se iba de un lugar a otro para evitar ser aprehendido. Es decir, no estaba buscando la muerte, morir no era el objetivo de su vida. Él no quiso el sufrimiento ni para sí ni para los demás. Pero si aceptó la persecución y el martirio, fue por fidelidad a la misión que el Padre le había encomendado. Su fidelidad al proyecto del Padre, que no quiere ver sufrir a sus hijos e hijas, hizo que él aceptara la muerte. Por eso Jesús no corrió tras la muerte de manera suicida, pero no se echó para atrás cuando tuvo que enfrentarla en su momento. Al parecer, Jesús no elaboró ninguna teoría sobre su muerte. Todas las teorías explicativas de su muerte, como expiación, como salvación, son parte del trabajo que el Espíritu Santo suscitó en la comunidad, en las comunidades primitivas del primer siglo. Jesucristo vio su muerte como la consecuencia lógica de entregar su vida incondicionalmente al proyecto del reino de Dios. Así que su muerte fue el servicio último y supremo al proyecto de Dios, su máxima contribución a la salvación de todos. Hay un momento importante que va marcando ya la llegada de Jesús a su pasión. Era el mes de Nisan, el año 30, Jesús decide subir a Jerusalén como un peregrino. Va acompañado de sus discípulos y discípulas, se acercan a las puertas de la ciudad, pero el último tramo Jesús decide recorrerlo montado sobre un asno, un burrito, como un humilde peregrino que entra a Jerusalén deseando a todos la paz. En ese momento hay un clima muy festivo en Jerusalén. Entra, por tanto, en este clima festivo, enardecido por la expectación de la llegada del reino. Hay gente que comienza a aclamarlo y pues parece que el gesto de Jesús era intencionado. Todo el capítulo 11 del Evangelio de San Marcos tiene casi como personaje principal al burrito. Que si tienen que ir a buscarlo, que si estaba amarrado, que si el de la casa tiene que dar permiso, que si lo tienen que traer, que si le ponen los mantos encima, etcétera, ¿no? Y porque él, digamos, esta entrada de Jesús sobre un asno decía mucho más que muchas palabras. Jesús efectivamente busca un reino de paz, de justicia para todos, no un imperio construido con violencia y opresión. Montado en su pequeño asno, aparece ante aquellos peregrinos como un profeta que trae un orden nuevo, diferente, opuesto al orden romano, que montados en sus caballos de guerras, entraban partiendo plaza en Jerusalén.
la humilde entrada de Jesús montado sobre un burrito no es solamente una cosa tierna, es también una sátira, es una especie de burla en contra de aquellas entradas triunfales que organizaban los romanos para tomar posesión de las ciudades conquistadas. Pero hay un gesto radical que Jesús realiza. Llega al templo, con paso decidido entra en el gran patio de los gentiles y según la fuente más antigua, Jesús en la parte de adelante comienza a echar fuera a los que vendían y compraban. Marcos 11 del 15 al 19. Atacar el templo era para las autoridades judías atacar el corazón del pueblo judío. Era el símbolo alrededor del cual giraba toda la religión de Israel. Así que el gesto de Jesús es radical, es total. Anuncia el juicio de Dios, pero no contra ese edificio, sino contra todo el sistema económico, político y religioso que le desagrada a Dios. Para Jesús el templo se ha convertido en el símbolo de todo lo que oprime al pueblo, porque en la casa de Dios, dice él citando al profeta, se acumula riqueza, se explota, en las aldeas de sus hijos crece la pobreza y el endeudamiento, mientras que el templo se enriquece, ¿verdad? Bien, Flavio Josefo nos menciona dos datos importantes a propósito de la entrega de Jesús. Poncio Pilato tomó posesión de su cargo en el año 26 y Flavio Josefo nos recuerda en este texto de las antigüedades judías que después que Pilato, prestando oídos a las personalidades importantes del pueblo, que lo acusaban, condenó a Jesús a morir en la cruz, no por eso dejaron de amarlo. Aún sigue hoy viva la tribu de los cristianos, dice, ¿verdad? Se asustaría Flavio Josefo si viera que hasta hoy en Poza Rica y en muchos lugares sigue viva la tribu de los cristianos, como le llamaban en el primer siglo, ¿verdad? Así que este es un testimonio extra bíblico segurísimo de la muerte de Jesús, hecha por un historiador no cristiano, judío, y que, porque ya ven que con todas esas cosas que se han puesto de moda en la cosa del Jesús histórico, pues hay gente que pues ya haciendo, digamos así, cosas extremistas, dice, ¿no? Que ni siquiera sabemos si Jesús existió, si se murió de veras o no. Realmente los que hablan de esta manera, aunque lo hagan en la tribuna de mayor autoridad de nuestro tiempo, que es el Facebook, aunque lo hagan allá, dicen mentiras, ¿verdad? En el sentido de que nosotros tenemos certidumbres históricas que no se basan solamente en nuestros documentos de fe, sino que se basan también y sobre todo en aspectos históricos. No solo tenemos el testimonio de Flavio Josefo, tenemos también el de Tácito, un historiador ya ni siquiera judío, sino romano. Por eso notamos que la expresión es bastante más despreciativa. Aquellos de quien tomaban nombre, hablando de los cristianos, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por Poncio Pilato. Le llama superstición, ¿verdad? A la que dice que, y que está presente ya, dice, en la ciudad, en el que se llegan toda clase de atrocidades y vergüenzas, como dice, ¿verdad? Ahí es otro testimonio, esta vez de un historiador romano, sobre la muerte de Jesús y su ejecución bajo Tiberio y bajo el procurador romano, ¿verdad? Nosotros tenemos todos estos relatos con mucho mayor detalle en nuestras fuentes más antiguas. Ahí les coloco yo cosas nada más para abundar, porque es de conocimiento de todos ustedes. Los capítulos evangélicos que narran la pasión de Jesús. En Marcos el capítulo 14 y 15, en Mateo el 26 y 27, Lucas 22 y 23 y Juan 18 y 19. Estos testimonios antiguos son para nosotros, digamos, un caudal de informaciones acerca de la muerte de Jesús. Entonces, lo que nosotros sabemos es que hay cierta, digamos así, incertidumbre en el caso de los testigos que son, digamos, los que dieron a luz el Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero con esto de la incertidumbre de los testigos? Que en el momento de la pasión y muerte de Jesús, los
apóstoles, los discípulos y discípulas de la primera generación y la gente que rodeaba no tenía todos los elementos para darse cuenta de qué significaba esa ejecución que estaba ocurriendo delante de sus ojos. Para un peregrino que hubiera llegado a Jerusalén a celebrar la Pascua el 7 de abril del año 30, el viernes antes de esta única Pascua que caía además en tiempo del sábado, muy probablemente ni siquiera se hubiera enterado de que unos presos habían sido ajusticiados en esa tarde a prisa antes de que comenzara la festividad en las afueras de la ciudad. Ellos llegaban para ir al templo, para hacer sus cosas, no para prestarse, digamos, a espectáculos dantescos. Así que mucha gente seguramente estuvo en Jerusalén ese día y nunca supo que Jesús había muerto. Asombrémonos. Entre ellos, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso nos dice en la carta a los filipenses, era fariseo e hijo de fariseos. Y los fariseos que cumplían la ley sabían que el capítulo 16, versículo 16 del libro del Deuteronomio manda que todos los varones judíos deben subir a Jerusalén para ir al templo en el día de la Pascua y otros días más, ¿verdad? También Pentecostés y la fiesta de las tiendas. Pero en la Pascua tienen que subir. Por tanto, seguramente Pablo fue a la Pascua del viernes del año 30. Y sin embargo, nunca se enteró de que estaban matando a aquel que tiempo después diría, para mí la vida es Cristo y el morir es ganancia. Y no estuvo presente en su muerte. Debe haberse jalado los pelos furioso después cuando se enteró de que él estuvo allá y simplemente no se dio cuenta. A eso me refiero con la incertidumbre de los testigos. Lo que están viendo cuando pasan no es otra cosa más que una ejecución de baja monta de unos presos castigados por el Imperio Romano, un espectáculo al que frecuentemente estaban ellos acostumbrados a las ejecuciones. Así que, digamos, esto me parece a mí que resulta importante. También nosotros sabemos, gracias a los estudios bíblicos recientes, que estos capítulos de la pasión son capítulos en Marcos que muy probablemente circularon escritos antes de que el resto del Evangelio se hubiera escrito. Es decir, que una de las primeras cosas que se pusieron por escrito fue la pasión, porque era la manera como los testigos oculares hablaban del querigma de Jesucristo muerto y resucitado, era contando su muerte. Y los había impresionado tanto que muy pronto hubo un relato completo de la pasión antes de que se reunieran las demás cosas, ¿verdad? A esto se lo debemos a los escribas cristianos, es decir, a estas personas que creyendo en Jesús sabían leer y escribir. Hemos de recordar que en el siglo I, en la cuenca del Mediterráneo, el tanto por ciento de gente que en todo el Imperio Romano sabía leer era de apenas el 7%. O sea, 93 personas no sabían leer y escribir y solo 7 de cada 100 lo hacían. Algunos de ellos, incorporados a la iglesia, nos prestaron este valiosísimo servicio de hacer los evangelios y hacer estos relatos a la pasión. Pero ya cuando lo hicieron, ya comenzaron a interpretar esta muerte. Por eso pongo yo el recurso al Antiguo Testamento. Comenzaron ya a fijarse que algunos textos del Antiguo Testamento podrían ser usados para iluminar la muerte de Jesús. Así encontraron aquellos hermosos 4 poemas que el libro de Isaías tiene entre los capítulos 40 y 55 y que son conocidos como los poemas del siervo de Yahvé. Este siervo, un profeta, que es el primero que enfrenta dificultades y termina incluso muriendo, pero con significación salvífica. Como dice los poemas, en sus llagas hemos sido curados. Tenemos estas fuentes. Así que con eso podemos ya ir concluyendo esta sesión, pensando aquí juntos en Jesucristo fue entregado por las autoridades del templo. Las fuerzas del templo son las que recabaron la ayuda para identificar a Jesús. Nosotros sabemos ya efectivamente, las fuentes nos lo dicen, que Judas, uno de los 12,
prestó su colaboración para revelar el nombre en el que estarían reunidos. Está también la importancia de Caifás, este sumo sacerdote, de su suegro Anás, que formaban parte de un clan que durante casi 40 años se habían mantenido cambiándose, puros familiares, eran, digamos así, una potencia muy grande, y que ante la llegada de Roma eran los principales colaboradores de Roma. Les interesaba: ustedes no se metan con nosotros, ni nosotros con ustedes. Ustedes no opinan sobre nuestras cuestiones religiosas, nosotros no decimos nada en contra de ustedes. También sabemos que el Sanedrín funcionaba, eran 71 personas con el sumo sacerdote a la cabeza, pero las fuentes nos dicen que Jesucristo fue entregado a las autoridades del templo y no estamos seguros de que el Sanedrín se hubiera reunido totalmente, porque Flavio Josefo nos cuenta en Antigüedades Judías que el Sanedrín funcionaba desde que salía el sol hasta su puesta. Es decir, no podían ejercitar su trabajo de juicio en las noches. Y todas las fuentes antiguas nos dicen que Jesús fue juzgado de noche. Así que es muy probable que su juicio de Jesús, si hubiera sido calificado actualmente, fuera un juicio ilegal, realizado en tiempo que no era el adecuado y con las personas que no eran adecuadas, porque parece ser más bien el consejo privado de Caifás más que el Sanedrín completo. No parece, por el texto, que hubieran estado las 71 personas solemnemente reunidas para juzgar a Jesús, ¿verdad? Y está claro también el ataque al templo al que ya me referí antes. Pero también es condenado a muerte por Roma. Entonces, las principales responsabilidades recaen sobre las autoridades judías y sobre los romanos. Bueno, alguna cosa sobre Poncio Pilato para comprender mejor esto. Como les dije, tomó cargo el año 26. La situación de Pilato era además un poco especial, porque Pilato, aunque había llegado a un puesto muy alto, gobernador de una provincia, pertenecía al orden de la caballería, es decir, al orden ecuestre, no a la clase del Senado. Por tanto, no parece que Pilato haya sido un gran aristócrata, sino más bien un hombre que había hecho su propia carrera. Entonces, esto marca una diferencia fundamental, porque los que eran del Senado romano, como era, digamos, por cuestión de familia, no temían perder su puesto o su categoría. Los que llegaban, en cambio, a puestos altos por su propio esfuerzo, sabía que o se conservaban bien delante de sus autoridades o podían ser destituidos, como de hecho al final termina, digamos, escuchando quejas del pueblo, el legado de Siria Vitelio, y ordena que Pilato regrese a Roma y es destituido al final de su tiempo, pero eso ya es... A lo que quiero referirme es que había una gran relación entre Pilato y las autoridades del templo. Caifás era un sólido colaborador. Los evangelios, nos recuerdan que los detalles legales del proceso ante Pilato, pues no tienen, digamos así, una gran explicación. El juicio realizado delante de Pilato nos muestra a Pilato como que titubeante. Allá hay que tener, digamos, es una pena que sea poco el tiempo, no voy a mencionarlo solamente, pero digamos, nosotros tenemos que pensar que algunos de los datos históricos están también revestidos un poco de la mentalidad posterior. Nosotros sí tenemos, digamos, el dato histórico cierto de que Jesús fue ejecutado por soldados a las órdenes de Pilato, pero este esfuerzo por disculpar a Pilato, por mostrarlo como que no quiere y entra en la versión de San Juan a hablar con los judíos, sale de la casa principal porque los judíos no pueden entrar para no quedar impuros y entra con Jesús adentro y vuelve a salir como en un ir y venir como 4 o 5 veces. Trata de mostrar que Pilato como que no quería matar a Jesús, pero no nos dejemos llevar por la apariencia, en el sentido de que mientras más fue pasando el tiempo, sobre todo en el tiempo de Pablo, se buscaba no tener problemas con los romanos para que el evangelio pudiera
avanzar. Pablo lo decía en muchas ocasiones, hasta recen por el emperador. Entonces, esta exculpación de Pilato es un poco sospechosa, digamos. Lo que sí es cierto es que Pilato era el encargado de conservar la paz romana. Y la paz romana significaba ni una sola sublevación. Así que cualquier cosa que oliera a algo que podía ser un problema, Pilato lo aplastaba y solía ser bastante sangriento. La opinión de Flavio Josefo sobre Pilato es verdaderamente terrible. Así lo llama, digamos así, de asesino, etcétera, ¿no? Él tenía que asegurar el orden y la seguridad. Bien. ¿Cómo vivió Jesús su martirio? Bueno, esto no corresponde ya mucho, pero voy a decirlo ya en estos pocos minutos que me quedan. Nosotros tenemos el recuerdo de una lucha angustiosa de Jesús, la del huerto de los olivos. Ahí se dirige a su Padre, volviendo al origen mismo de su misión. Dios es un Padre amoroso. Todo es posible para Él. Yo no quiero morir. Y Jesús le pide a su Padre que lo libre de esa hora. Pero, como sabemos por todos los evangelios que son concordantes en esto, Jesús termina abandonándose totalmente a la voluntad de su Padre en el momento en que esta voluntad le aparece como algo que no puede entender, algo absurdo, tener que morir de esa manera, pero él termina con este abandono en manos del Padre. Eso sí lo sabemos, en el sentido de que estoy hablando de la muerte de Jesús como si fuera como si fuera esto un caso de CSI, pero no, es evidente que estoy hablando también desde el plano de la fe, visto desde la perspectiva de Jesús, no es solamente una vida arrebatada, es principalmente una vida entregada. Y paso ya a lo último, que me llevará unos 3 minutos más antes de dar espacio para que podamos, si alguna persona tiene algún comentario, pueda hacerla, que es esta precisión de la última cena. Hay una discusión, y ahora ya tenemos algunos datitos más que podemos precisar. Los 4 evangelios son coincidentes en que Jesús celebró una cena de despedida. Esa cena de despedida fue con sus discípulos y discípulas, un grupo que debemos pensar un poco más ampliado que el retrato que nos dejó Da Vinci, ¿no? Que es el que normalmente usamos para referirnos. No, seguramente fue en un espacio un poco más amplio, no había esas mesas de ese tipo que aparecen en este dibujo que pongo, pero digamos, es concordante toda la tradición cristiana de que el jueves fue esta despedida y Jesús murió el viernes. Uno de los pocos datos verdaderamente seguros para nosotros es que Jesús murió el viernes 7 de abril del año 30. Y a esta muerte del viernes 7 de abril del año 30 correspondió una cena, un día antes, el jueves, de Jesús con sus discípulos. Pero Marcos comienza diciendo, cuando empieza el relato de la pasión, dice, al caer la tarde, a la hora del entierro, como aquel día de la muerte de Jesús era la preparación, es decir, el día que precede al sábado, no lo pudieron enterrar, pero la versión de Marcos parece decir que la cena que Jesús hizo sería la cena pascual. Y Jesús entonces habría cenado con sus discípulos la noche de la Pascua, porque el día en que lo enterraron, digamos aquí, dice, precedía el sábado, no la Pascua, sino el sábado. Pero esa es la opinión de Marcos. En cambio, sabemos por la tradición de Juan que el día en que Jesús fue crucificado, en ese momento se estaban matando los corderos en el templo para la cena que iba a ser esa noche del viernes. Por tanto, Jesús cenó el jueves, pero no era, según Juan, el día de la cena pascual. Es como si Jesús hubiera adelantado la cena, porque bueno, por muchas razones, ¿verdad? No vamos a entrar un poco en esto. Pero nosotros nos preguntamos entonces, ¿qué jueves y qué viernes en relación con la cena pascual, ¿verdad? Y el problema está en la localización del calendario judío, porque el calendario judío señala la cena pascual el 14 de Nisan, pero la cena pascual es ya caído el sol.
Por tanto, aunque es 14 de Nisan, es ya 15, es decir, el día de la Pascua. En realidad, el de la fiesta pascual es el 15 de Nisan, que comienza con la cena pascual del 14. Entonces, los sinópticos piensan que la última cena fue una cena hecha el día de la Pascua. Pero el Evangelio de San Juan insiste en que fue antes de la Pascua. ¿Con cuál de estas dos cosas nos quedamos? Fijémonos en la versión de Juan un poco más de cerca, que es, digamos, la que yo pienso que es la más correcta. Dice Juan en el capítulo 18, versículo 28, cuando llegaba el tiempo de comer la Pascua. Según el cálculo de Juan, ese jueves habría sido no el 14 de Nisan, sino el 13 de Nisan, cuando menos hasta la puesta del sol. La última cena se habría celebrado al comienzo del 14 de Nisan, es decir, el 13 en la noche. Por tanto, no fue una cena de Pascua. La crucifixión, la muerte y el entierro de Jesús ocurrieron, la muerte de Jesús, el 14 de Nisan, junto con su sepultura, que era el día de la cena pascual. Es decir, que la cena que Jesús hizo con los discípulos está en el marco de la fiesta de la Pascua, pero no es una cena estrictamente pascual. Esa cena pascual en esa ocasión se celebraba el viernes tras la puerta del sol, el 15 de Nisan, porque sí tenemos ya testimonio cierto de que esa cena, digamos, esa cena pascual debía ser realizada el viernes por la noche, porque tenemos constancia en todos los evangelios, eso sí, en los sinópticos y en Juan, tenemos constancia de que digamos, la sepultura de Jesús se hizo a prisa porque la gente tenía que irse a comer la cena de la Pascua. Y es de los pocos días, ocurre cada 14 años, o más o menos entre 12 y 14 años, en que la Pascua cae en día sábado. Porque la Pascua es un día, el 15 de Nisan, pero no es lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, es el día que caiga. Cuando cae en sábado es doblemente sagrada, por eso es. Entonces, a eso se refiere el Evangelio de San Juan. Por tanto, podemos saber qué sucedió, por qué razón Jesús habría adelantado un poco esto de la Pascua. Puede ser que presintiendo que sus enemigos iban a lanzar su ataque final y que no podría celebrar la Pascua, Jesús hubiera organizado una comida solemne con los discípulos, pensando que mientras fuera más pronto mejor, y en casa de algún adepto jerosolimano, ¿verdad? Como sabemos, vayan a casa de fulano de tal y díganle, ¿verdad? Sí sabemos también que fue un jueves por la noche cuando comenzaba el 14 de Nisan. Jueves cuando comenzaba el 14 de Nisan, es decir, la cena no era de Pascua, ni se celebraba para sustituir la cena pascual, pero el tono de la reunión era evidentemente religioso y pascual, ¿verdad? La muerte de Jesús debió de producirse entre los años 29 y 34. Y dentro de este periodo, los únicos años en que la Pascua cayó en viernes son el año 30, que es el 7 de abril, y el año 33. A los 3 años volvió a caer así, el 3 de abril, pero para que Jesús hubiera muerto el año 33, habría que extender su ministerio como con 6 años, lo cual es muy poco probable. Por eso decimos que el tiempo más, digamos, seguro de la muerte de Jesús es el viernes 7 de abril del año 30. Así que nosotros terminamos con esto. La duración del ministerio de Jesús, según la versión sinóptica, sería un año, o un poco menos incluso. Pero el cuarto evangelio, en cambio, nos dice que duró poco más de 2 años, ¿verdad? Un ministerio de 2 años y algo más. Sí se coloca de esta manera la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Igual que en el caso de los sinópticos, digamos, no significa, digamos así, que Jesús no haya podido iniciar un poco antes. Pero nosotros lo que sí sabemos es que lo más probable es que Jesús comenzó su ministerio en el año 28 y muriera el 7 de abril del año 30. Este arco nos da 2 años y algunos meses más, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces lo que quería yo compartirles. Vamos a abrir, por favor, para que si hay, si no me he pasado muchísimo, haya algún momento de algún comentario o pregunta y que yo pudiera
con mucho gusto comentar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. La verdad, muy, muy interesante y entender todo esto, todo el contexto de todo lo que lo que rodeaba a Jesús, a lo que es su pasión, a todo cómo llegó, ¿no? La verdad que qué interesante. Entonces quisiéramos, los que quieran preguntar, por favor, levanten la mano o enciendan su cámara y pueden encender su micrófono para algunas preguntas o algún comentario que quisiera hacerle al padre. Gracias, padre, a nombre de todos los que nos están siguiendo en Facebook. José Candy nos dice, buenas tardes, excelente conferencia. El momento más difícil de nuestro Señor Jesús fue la oración en el huerto de los olivos, donde sudó gotas de sangre. En su perspectiva, padre. Sí, bueno, el asunto es que en realidad nosotros sabemos de Jesús solo lo que los testigos oculares y la reflexión cristiana puso por escrito después. Y sí parece que el momento, cuando menos de los momentos claves de Jesús fue el del huerto de los olivos. Yo, particularmente me parece que el Evangelio de San Lucas, que es el que tiene la cosa de las gotas de sangre, resulta especialmente interesante porque es el único también que a la hora de las tentaciones con las que comienza el Evangelio, dice, y en ese momento el maligno lo dejó hasta volver más tarde, dice. Es decir, como diciendo, estas tentaciones que estoy contando son una especie de síntesis, pero en realidad Jesús vivió tentado todo su ministerio, es decir, siempre tuvo la posibilidad de echarse para atrás, de abandonar su misión, de dejar plantada a la gente, de dedicarse, hay hasta esta famosísima película, La Última Tentación de Cristo, así como bajarse de la cruz, etcétera, y que puede mostrar, digamos, uno de los picos más elevados de tensión en Jesús en el huerto de los olivos, ¿verdad? Entonces sí me parece que como la persona que pregunta afirma, es uno de los momentos más difíciles, ¿no? Por eso no es extraño que se haya conservado, además de la tradición evangélica, aparece también en la carta a los Hebreos, que es una carta escrita prácticamente ya hacia los fines del siglo I y que menciona que Jesús, en medio de clamores y lágrimas, le pidió a su padre que lo salvara, que no muriera, etcétera. O sea que es una tradición que fue tan fuerte que no solo fue capturada por los evangelistas, y sí, a nosotros, por ejemplo, es para nosotros también una especie de lección de oración, la de Jesús, ¿no? El Jesús que entra a la oración es uno y el que sale es otro. El que entra tiene miedo. Dice el Evangelio que estaba lleno de angustia, se postró al suelo. Esta cosa de las gotas de sangre, ¿verdad? Que tiene que ver con este terrible estado de tensión. El que entra es un hombre con miedo a morir. El que sale es un hombre que ha abandonado su vida en manos de Dios. Esto de que, sí, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, como aún en medio del sufrimiento más grande, Él es capaz de entregar su vida en manos de Dios. Pero sí, yo creo que este es uno de los momentos más difíciles y que muestra más la fragilidad de la humanidad de Jesús, efectivamente. Muchísimas gracias, padre. Aquí en la reunión vía Zoom tenemos a 42 integrantes, entre ellos socios del centro y amigos del centro, le llamamos, para aquellos que solo reciben los textos, pero bueno, también entre ellos está hoy con nosotros el padre Guame, que le dice, padre Raúl, la exactitud de las fechas, ¿en qué texto podríamos encontrarlo? Y le manda muchos saludos. Bueno, la exactitud de las fechas, si se refiere a nuestras fechas actuales, en ningún texto, porque claro, ¿verdad? Son diferentes calendarios. Pero sí hay, digamos, textos, muchos libros sobre las búsquedas del Jesús histórico, digamos que tienen abundancia de cosas, de citas. Bueno, hay mucha de esta literatura, particularmente el que me gusta más a mí no es necesariamente el más agradable en su lectura, pero que me parece que es mucho más cuidadoso. Es un inglés apellidado Dunn, con doble N, y Meyer, escrito con I latina, M-E, I latina, E-R.
y que son, digamos así, uno es de tradición católica, otro de tradición protestante, y que han profundizado mucho en la muerte de Jesús. En el caso del padre Meyer son varios tomos, pero va desglosando a cada cosa, con qué grado de certidumbre histórica tiene cada una de las cosas, en una serie de textos que se llaman Un judío Jesús, un judío marginal. Y entonces, ahí, digamos, tiene, sobre todo en las notas que son abundantes, un montón de estas comparaciones entre los dos calendarios y cómo es que llegamos a la conclusión de que el viernes 7 de abril del año 30 es la fecha más probable. En esos dos autores referiría yo, Meyer y Dunn. Muchísimas gracias, padre. Adelante, Felipe. Y la verdad, muchísimas gracias, padre. ¿Sí? Como no, mucho gusto, al contrario, gracias a ustedes, agradecido también con todos ustedes, con el padre Johnny de manera especial, porque me distingue con su amistad y me invita siempre. Entonces le agradezco mucho y les deseo que tengan un congreso muy fructífero para todos. Pues el padre Johnny nos siempre ha dicho que es el mejor biblista, ¿sí? Que ha sido consentido desde el Congreso de 2022 que ha estado con nosotros, ¿no? Ujú. Y pues nos Sí, sí, introduce, son ya varios años. Bueno, es otro, en realidad, el padre Johnny es amable, exageradamente amable, ¿verdad? No, eso es absolutamente falso. Pero hace tiempo que me dedico un poco a esto y sí, nos conocemos hace tiempo, somos muy buenos amigos, ¿verdad? La declaración del padre Johnny tiene el valor de la misma que voy a hacer yo ahora. No conozco un párroco mejor y más entregado en el mundo mundial que el padre Johnny. Esa misma declaración así, exagerada por el afecto como el afecto que él me tiene a mí. Muchas gracias. muchísimas gracias, padre. Ujú.